En este momento voy a dar mi ensayo, voy a hablar acerca de mi ensayo de historia que lleva por título La caída del Tercer Reichstag. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que toda guerra tiene un inicio y un final. Bueno, recordando que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y culminó en 1918, con el Tratado de Versalles que se dio en 1919. El Tratado de Versalles provocó el resentimiento por parte de Alemania, que liderado por Hitler, que dio su ascenso en el poder en 1930, causaría la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar desde 1940 a 1945. En este lapso de tiempo habla bastante de lo que es la caída del Tercer Reich, el acorralamiento a Berlín, pero nosotros en sí vamos a hablar de la intervención de los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto la intervención de los Estados Unidos al unirse con los aliados contribuyó a la derrota de la Alemania nazi? Bueno, en mi primer argumento tengo a dos autores, los cuales son Norman Lowe y Diana Uribe. Bueno, la periodista Diana Uribe, perteneciente a la corriente de la nueva historia, afirma que al principio el objetivo alemán era pactar una paz con Gran Bretaña para no tener problemas, pero esto no se logró. ¿Por qué? Por la intervención de los Estados Unidos, que también remontarnos tiempo atrás, con la invasión que hizo Japón a los Estados Unidos al explotar su bomba en el Pearl Harbor, provocó de que la chispa de que Estados Unidos ingrese directamente a la guerra se dio, porque en sí Estados Unidos necesitaba solo un mínimo hecho para poder adentrarse en esta guerra, porque era lo que él quería desde hace mucho tiempo, pero no tenía ese hecho hasta que le dio o le logró dar Japón con el suceso del Pearl Harbor. Entonces, al unirse los Estados Unidos a todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, promueve una unión de los países que están en contra de Alemania, dando origen a los aliados, los cuales más adelante, con el ayuda norteamericano, derrotarán a la Alemania nazi. Además, Norman Lowe, en el libro de historia, nos dice que aparte de este hecho de Pearl Harbor, un hecho también trascendental es el día D, aquel 6 de junio de 1944, en el que los Estados Unidos desembarcan en Normandía y se involucran directamente en la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento fue un factor importante para la derrota de Alemania. Pero ¿por qué fue tan importante este hecho? Bueno, porque los Estados Unidos, que mientras Alemania estaba ahí resistiendo al combate con tanto los ingleses y con los soviéticos, al intervenir en el día de los Estados Unidos, es como si que sería 3 contra 1, lo cual le disminuiría puntos en el combate, por lo cual se puede decir de que el día D se convierte en una causa detonante del inicio de los aliados como nueva potencia mundial y la caída del Tercer Reich, que se dará con el encorralamiento a Berlín. Por otro lado, Norman Lowe de igual manera asevera que Hitler tuvo la oportunidad de lanzar una contraofensiva a través de las Ardenas, pero no lo hizo. Y te dejo una incógnita de si tenía la oportunidad, ¿por qué no lo hizo? A esta afirmación contribuye la periodista Diana Uribe en 1911, la cual nos dice las razones del por qué Alemania no realizó una contraofensiva en aquel suceso. Bueno, ella da la razón del por qué. Ella
pone como una razón al clima. El clima había cambiado y Alemania se iba debilitando mucho más rápido de lo normal. Además, no contaba con los implementos necesarios para contraatacar, ni tampoco para resistir frente a los ataques. Pero seguro nos estamos preguntando, ¿pero por qué el clima cambió? Recordemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, Italia no estaba conforme con este tratado que propusieron los vencedores, ya que Italia no obtuvo el beneficio que tanto deseaba, el cual era el permiso de acceder o anexar a Dalmacia, lo cual él luchó mucho tiempo para esto, pero no lo logró. Por lo que en la Segunda Guerra Mundial trató de cobrar venganza junto a Hitler en el momento, pero ¿cómo logró? Pero no encaminarnos tanto lejos del tema. ¿Por qué el clima cambió? Acá viene la respuesta. Cuando Alemania estaba en el momento de encaminándose a la URSS con el objetivo de atacarlo en un clima favorable, Mussolini, el líder italiano, le pide a Hitler, el líder alemán, que primero lo apoye a conseguir Dalmacia, para que una vez conseguida Dalmacia y logrado su objetivo, ambos puedan ir a encargarse de la URSS. Pero el problema era que, a pesar de que Hitler tenía conocimiento de que la URSS tenía 2 inviernos fríos, y además de que el invierno más frío de 1942 estaba cerca, él simplemente aceptó la propuesta. ¿Y qué pasó? Pues una vez realizado todo este proceso de la conquista de Dalmacia, Hitler se dio cuenta que el invierno más frío de Rusia o de la URSS había llegado, y no les quedaba más opción que atentar las consecuencias, o lo más fácil, que era retroceder. Hitler estaba en grandes problemas, muy graves, porque estaba tan cerca de ganar esta Segunda Guerra Mundial, pero con este hecho ya iba retrocediendo poco a poco. Esto, según Norman Lowe, nos dice de que Hitler además no estaba preparado para un invierno, porque él iba a atacar en un clima favorable, por lo que al igual que el día D, este es un acontecimiento importante. El día D y el cambio de clima son hechos muy importantes para que Alemania vaya bajando o vaya disminuyendo su ataque frente a los demás países. Por otro lado, según Diana Uribe nos dice, cuando una vez de que ya Hitler no podía seguir atacando, empezó no a retroceder, empezó a simplemente sostenerse, tratando de defenderse a pesar de que ya no podía. Y Diana Uribe nos dice que viendo por otra parte, Gran Bretaña y la URSS, que ya se habían juntado con Estados Unidos, le sugieren a Eisenhower, el cual era el comandante de los Estados Unidos, atacar a Berlín. Pero Eisenhower no acepta esta propuesta, ya que él afirmaba que se ponía en juego la vida de muchos soldados. Además de que él no tenía ningún rencor, ningún odio contra Berlín. De igual manera afirma de que los que tenían un odio extremo hacia Berlín, hacia Alemania, específicamente este lugar que es Berlín, la capital, eran los ingleses y la Unión Soviética. Como Estados Unidos no había aceptado esta propuesta de ir a Berlín, él simplemente empezó a marchar rumbo a Alemania sin ningún interés en Berlín. A esta información se le suma la idea de del historiador Andrei Soustov, el cual nos dice de que el desembarco de Normandía, el día D, había conseguido totalmente el asalto había tratado de evadir a los estadounidenses el asalto de las grandes ciudades, y tratar de evitar
trataba de evitar muertes de sus propios soldados, lo cual a los soviéticos y a los ingleses simplemente no les importaba, simplemente ellos querían ir a Berlín porque querían ir a Berlín. Es en ese entonces cuando Alemania ya pues no podía, como táctica de defensa, como ya lo veníamos diciendo con todo lo que había pasado anteriormente, como técnica de defensa o autodefensa, intenta destruir su propio puente, que es el Remagen, el cual era uno de los puertos muy importantes, porque porque este puente era el acceso de los aliados a Alemania. Entonces Alemania dijo, yo lo vuelo y no pueden pasar. Pero qué es lo que pasó? Que una vez Alemania intentaba todo lo que es la destrucción de este puente, no lo logró. Y al no lograrlo, los que pudieran entrar eran los ejércitos de Estados Unidos, los cuales no tuvieron ninguna compasión, simplemente dijeron, oh, tenemos el paso libre, y pasaron. Y una vez dentro de Alemania, no específicamente Berlín, dentro de Alemania, los estadounidenses, la historiadora Diana Uribe afirma de que es en ese entonces cuando recién los estadounidenses empiezan a sentir un poco de odio contra los alemanes al observar los campos de concentración, los cuales eran horribles, muy horribles. Según Antonio Fernández García, nos dice que los campos de concentración mostraban las imágenes más horrorosas, además de que era indignante saber de que fue provocado por personas, por humanos, por personas que tienen conciencia, tales atrocidades, ¿no? Pero los estadounidenses no solamente pensaban que fue realizado por cualquier tipo de persona, ellos en primer lugar echaron la culpa al hombre nazi, al régimen nazi, el cual había provocado todo este desastre, por así decirlo. Entonces Eisenhower, al presenciar tanto horror en los campos de concentración, se le enciende la chispa del odio, en su corazón, y junto no solamente a Eisenhower se le enciende la chispa, sino a todo Estados Unidos se le enciende la chispa de odio contra Alemania. Por lo que podemos decir que los campos de concentración parecían haber sido provocados por seres irracionales, por animales sin conciencia, pero no, esas fueron realizadas por los alemanes que estaban bajo el orden del régimen nazi. Diana Uribe nos dice más adelante que la caída del Tercer Reich ya había llegado. Según la periodista Diana Uribe, como ya lo venía diciendo, Berlín ya estaba siendo acorralada por los Estados Unidos, quienes, al haber llegado primero a lo que es Alemania, tenían libre acceso a lo que es Berlín. Y los aliados, junto con Estados Unidos, la Unión Soviética, los ingleses, estaban empezando una especie de anillo, un agujero sin escapatoria para los alemanes. A estos se le hace una comparación con un partido. La periodista nos dice de que los soviéticos y los ingleses son los jugadores de que desde un principio estuvieron luchando para lograr la victoria del mundo. Sin embargo, los estadounidenses simplemente son jugadores que entraron simplemente para lucirse o para dar final a esta guerra, porque prácticamente no lucharon. Y esto se demuestra en los reportajes de la RT de Rusia, de los reportajes rusos, donde nos muestra que los índices de muerte de la época son muy diferenciados, por así decirlo, ya que los soldados de la Unión Soviética tenían más muertos que
a comparación de los muertos estadounidenses, lo cual simplemente necesita un poco de comprensión para darnos cuenta de esto. De igual manera, los nazis, ante este desastre, bueno, ya se estaban dando casi por vencidos, o sea, ya no podían casi hacer nada frente a esta derrota imparable. Hitler y algunos alemanes empiezan a desentenderse de este problema, pero Hitler especula que si el imperio nazi cae, todo el pueblo alemán debería caer con él, lo cual era totalmente absurdo, pues Berlín ya había sido derrotada indirectamente, ya no tenía prácticamente salvación, y no era justo de que si es que de lo que era el nazismo caía, todos se iban a pagar pato, y no era justo, y es por ello de que muchos empiezan a desentenderse de ese problema. Y recordar que los pobladores alemanes, para tratar de sobrevivir, escapaban, y otros se desentendieron. Pero bueno, de igual manera tenemos que reconocer de que a pesar de todas esas atrocidades que hizo el imperio nazi, tenemos que tener en cuenta de que el imperio nazi, si no hubiera intervenido los Estados Unidos, hubiese logrado la victoria, porque en sí estaba ni siquiera muy cerca, estaba a un paso de lograr esta victoria total, pero esa no es la historia. La historia nos dice de que los Estados Unidos intervinieron y lograron detener a todo lo que es la Alemania nazi. Berlín fue asaltado por las tropas soviéticas, mientras los ejércitos de los aliados occidentales estuvieron a largo más de 100 kilómetros de la capital alemana, que era Berlín. Aunque en 1943 el presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos había declarado de que ellos iban a recibir Berlín. En conclusión, la intervención de los Estados Unidos fue un factor muy influyente para la derrota del Tercer Reichstag de Alemania nazi, por todas las razones especuladas en este argumento, ya que tanto la Unión Soviética como los ingleses, Gran Bretaña, estaban cerca de perder la guerra, ya que Alemania estaba ahí, ya había ganado mucho espacio, mucho territorio. Simplemente necesitaba de tiempo para ordenar las ideas y derrotarlos, pero no se dio, porque los Estados Unidos intervinieron en el asalto a Berlín, lo cual fue una batalla liberada por el control del Reichstag. En aquel momento en el que el edificio más alto de la ciudad, y cuya captura tenía un valor simbólico tanto para los soviéticos y los ingleses, este intento de tomar el Reichstag el 27 de abril de ese año fracasó, no se logró, pero la lucha continuó durante 4 días, y a los 4 días el vuelco decisivo llegó. El 29 de abril de 1944 o 45, si no me equivoco, las tropas soviéticas lograron capturar el bien fortificado edificio del Ministerio de Interior en Berlín, lo cual ocupaba la manzana entera de todo lo que era la capital de Alemania, Berlín. El Reichstag pasó a manos de los aliados soviéticos y de los Estados Unidos en la tarde el 30 de abril en la tarde. Todo este argumento que di es base en ensayo. Muchas gracias.